Buen día, doctora Moya. El día de hoy vamos a pasar a explicarles los temas del 1 al 4 en lo que respecta al curso de Psicopatología 2. Los integrantes del grupo son Alcalde Mendo Yuli, Morales Ciesa Lercey, Muñoz Cruzado Ximena, Sánchez Castillo Raiza y Vargas Gutiérrez Francisco, con quien les habla Campos Cabrera María Claudia. Bien, vamos a pasar a hablar primero acerca de la historia de la psicopatología del adulto. Antiguamente la terapia consistía en el exorcismo. Por ello, la conducta anormal se atribuía a las fuerzas sobrenaturales como los espíritus. Los individuos así se comportaban de forma extraña porque su cuerpo no funcionaba de la manera correcta. Algunos de los principales representantes fueron Platón, Hipócrates y Aristóteles. En los orígenes de la Edad Media se dio la fundación de centros hospitalarios, la identificación y persecución de algunas anormalidades como la brujería, y comienza a producirse fenómenos de locura colectiva. Pues así podemos encontrar distintos significados de acuerdo al contexto en el que se utiliza el término, como designación de un área de estudio o como un término descriptivo. Ahora, cuando hablamos de psicopatología, ¿a qué nos referimos? Con psique a alma o razón, con patos a enfermedad y con logía a discurso racional. Ahora, respecto a las perspectivas de la psicopatología, con psicología nos referimos cuando hablamos a la disciplina que analiza las motivaciones y las enfermedades del carácter mental. Esto puede ser llevado desde varios enfoques, tanto conductual como biomédico y psicodinámico. Ahora, cuando hablamos de biomédica, nos referimos a los trastornos mentales como de cualquier otra clase de enfermedad, al consistir que las alteraciones psicopatológicas son generadas por anormalidades biomédicas. Por ello, los tratamientos deben estar enfocados en la corrección de dichas anormalidades. Al hablar de clasificación, tenemos tres: sistemas dimensionales, sistemas categoriales y sistemas multiaxiales. Sistemas dimensionales, debido a que estudian la intensidad de los sistemas. De los síntomas. Sistemas categoriales, permite diagnosticar clínicamente las alteraciones, y sistemas multiaxiales nos ayudan a una evaluación desde distintos ejes y al planteamiento de tratamiento y la persecución y predicción de los resultados. Etimológicamente pueden ser de dos formas, desde factores predisponentes y de factores precipitantes. Factores predisponentes, ya que las condiciones que favorecen por lo general no son necesarias ni suficientes para ocasionar el trastorno, ya que crean los cimientos para que estos se desarrollen. Y factores precipitantes porque son los sucesos específicos que se dan antes del inicio de la manifestación de la patología. Ahora voy a darle pase a mi compañera Lercey Morales para que hable acerca de los trastornos de la personalidad. Muchas gracias, María Claudia. Continuando con trastornos de la personalidad, nos dice que son el conjunto de conductas, emociones y percepciones que tiene el ser humano desde la infancia, y el cual se va perpetuando a lo largo de la vida en diferentes situaciones. Ahora, con respecto a la etiología, Caballo cita a O'Connor y Dice en el 2001, quienes señalan que los trastornos de la personalidad se deben a un alto porcentaje de aspectos psicosociales y ambientales. Ahora, con respecto a lo que es la epidemiología, nos dice que se da en una población general con una prevalencia del 10 al 13%. Los estudios indican que del 30% al 50% los pacientes ambulatorios presentan un trastorno de la personalidad y que el 15% de los hospitalizados ingresan básicamente por problemas causados por un trastorno de personalidad. En hombres, lo que se da es el esquizoide, el antisocial, narcisista, obsesivo-compulsivo y paranoide. En mujeres, límite histriónico por dependencia y esquizotípico. Características diagnósticas de los trastornos de la personalidad. Es un patrón permanente y de experiencia interna y que se da a nivel de la cultura en el sujeto. Otro es que el patrón es persistente y es inflexible, y además se da en unas diversas gamas de situaciones personales y sociales. Otro punto tenemos que provoca malestar clínicamente significativo y es un deterioro social y laboral, y también repercute en otras áreas del individuo. Es estable y de larga duración. Su inicio se remonta desde menos de la adolescencia o en la edad adulta.
No es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental y finalmente no se debe a efectos fisiológicos directivos o a una sustancia psicoactiva. Plan de tratamiento. Con respecto al plan de tratamiento, los tratamientos son eficaces para los trastornos de la personalidad siempre y cuando estos sean prolongados, amplios, coherentes en su teoría y centrados en la adhesión de los pacientes a los mismos. Se puede dar lo que son terapia en grupo, terapia farmacológica o terapia conductual. Finalmente, con prevención, los trastornos de la personalidad no se pueden diagnosticar correctamente hasta la edad adulta y está relacionada con patrones de conducta de infancia o de adolescencia. Y finalmente, si se toma un papel activo para cambiarlo, se puede prevenir el trastorno de la personalidad. Eso sería todo por mi parte. Le voy a dar el pase a mi compañero Francisco Vargas. Listo. Bueno, buenas tardes. A mí me toca la parte de los diagnósticos diferenciales entre los trastornos de personalidad del adulto. Estas son las clasificaciones de este tipo de trastornos que han sido brindadas por el DSM-4 y el CIE-10. Por un lado, está separado en 3 grupos diferentes, el grupo A, B y C, aparte de un grupo no especificado. En la parte del grupo A tenemos el trastorno de personalidad paranoide, en el cual los pacientes con este trastorno desconfían de los demás y asumen que los demás tienen las intenciones de perjudicarlos o engañarlos, incluso cuando tienen justificación escasa o nula acerca de estos sentimientos. Por otro lado, tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad, en el cual la capacidad para relacionarse con los demás de manera significativa es limitada. Hay un desapego y desinterés general en las relaciones. La expresión limitada de las emociones con respecto a las interacciones interpersonales. Y finalmente, el trastorno esquizotípico de la personalidad, el cual es un trastorno en el cual las experiencias cognitivas reflejan una salida más lúcida de la realidad y una mayor desorganización del pensamiento y el habla, al menos en comparación a otros trastornos de personalidad como los anteriormente mencionados. Este malestar intenso con las relaciones cercanas y disminución de la capacidad de entablar este tipo de relaciones. También tiene distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades en la conducta. Ahora le voy a pasar a mi compañera Yuli para explicar el resto de grupos. Bien, gracias. Vamos a continuar con lo que es el grupo B. Tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el cual se manifiesta como un patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás. Este puede comenzar en la infancia o al principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Los sujetos que tienen este trastorno frecuentemente carecen de empatía o tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. El trastorno límite de la personalidad. Este es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y sobre todo una notable impulsividad, que comienzan a principios de la edad adulta y se dan en diversos contextos. El trastorno histriónico de la personalidad. Aquí hay un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención que empieza, como los anteriores, al principio de la edad adulta y se da también en diversos contextos. El trastorno narcisista de la personalidad. Aquí hay un patrón general de grandiosidad, en la imaginación o en el comportamiento, una necesidad de admiración y una falta de empatía. También empiezan al principio de la edad adulta y al igual que los otros se dan en diversos contextos. El grupo C. Tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Aquí hay un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación negativa. También comienzan al principio de la edad adulta y al igual que los anteriores del grupo B se dan en diversos contextos. Trastorno de la personalidad por dependencia. Aquí hay una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión de los temores de separación. Esto también empieza a inicios de la edad adulta y también se da en varios contextos. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.
Aquí hay un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Esto también empieza en el principio de la edad adulta y en diversos contextos. Tenemos al grupo no especificado. Dentro de este tenemos al trastorno depresivo. Aquí hay un patrón permanente de comportamientos y funciones cognitivas depresivas que se inician al inicio de la edad adulta y se refleja en el estado de ánimo habitual. Está presidido por sentimientos de abatimiento, tristeza, desánimo, desilusión, entre otros. El trastorno pasivo-agresivo. Aquí hay un patrón permanente de actitudes de oposición y respuestas pasivas ante las demandas que exigen un rendimiento adecuado. También se inicia a los principios de la edad adulta y este tiene sus características en la resistencia pasiva a rendir en la rutina social y en las tareas laborales. Sin embargo, también presentan hostilidad y facilidad para discutir, así como crítica y desprecios irracionales por la autoridad, la alternancia de amenazas hostiles y arrepentimiento, entre otros. Voy a dar paso a mi compañera para que continúe con el siguiente tema. Muchas gracias, Yoli. Mi nombre es Jimena Muñoz y conmigo estaremos viendo los trastornos de la conducta alimentaria en los adultos. Empecemos entonces con la definición. Los trastornos de la conducta alimentaria son una alteración persistente del comportamiento, es decir, es constante, que está relacionado con la alimentación y esto ocasiona problemas médicos y nutriológicos significativos. También podemos ver la etiología, que tenemos aquí factores predisponentes que son los biológicos como una edad puberal, el sexo femenino, como dietas o rasgos de personalidad como introversión o necesidad de aprobación. También tenemos factores precipitantes que son psicológicos, familiares y socioculturales. Aquí podemos tener comentarios sobre el cuerpo y la figura, dietas en grupo o enfermedades adelgazantes. Y finalmente, los factores de mantenimiento es una interacción de los dos factores anteriores, los predisponentes y precipitantes, que conjuntamente sirven para mantener la prevalencia de algún trastorno en la persona. Entonces vemos ya cuáles son los trastornos. Vemos el primero, que es la anorexia nerviosa, que básicamente es un trastorno caracterizado por el rechazo a mantener el peso en la medida mínima adecuada, que también se acompaña de un gran temor a ganar peso y de una percepción alterada sobre la propia figura. Tenemos también la bulimia nerviosa, que se caracteriza por atracones y métodos compensatorios para poder evitar así el aumento de peso. Estos métodos compensatorios son inapropiados. Además, tenemos el siguiente trastorno, que es el trastorno por atracón. Este básicamente se caracteriza por una ingesta excesiva de alimentos y una sensación de pérdida de control sobre estos. Bueno, eso es todo por mi parte. Damos pase a nuestra compañera Raiza para que continúe. Bueno, continuando, tenemos la vigorexia, que se dice que se caracteriza por sentirse excesivamente acomplejados, por ser débiles y pequeños, aunque esto no sea cierto. Además de ello, esto les provoca ansiedad y depresión, lo cual los conduce a consumir sustancias para el desarrollo muscular con la necesidad compulsiva de hacer ejercicio. Siguiente. Bueno, tenemos la ortorexia, que también se caracteriza por la obsesión, pero por la comida sana, que requiere de un abordaje psicológico. Eso es todo, gracias.